forma muy simple, yo voy a coger aquí un cubo. Vale, voy a crearme aquí un cubito. Voy a utilizar el Snap to Grid, ¿vale? Para hacerlo desde aquí. Subo. ¿Vale? Este sería, digamos, el bloque de la parte de la izquierda. Y voy a hacer una instancia. Voy a hacerlo un poquito diferente esto, ¿vale? Para que lo podamos ver bien la asimetría. Entonces yo aquí, esto de aquí lo bajo. Vamos a quitar el snap. Ahí. Vale, si seleccionáis vértices y tenéis el snap to grid, lo que os está obligando es mover a un grid, ¿vale? Con lo cual, pues no vais a poder moverlo bien. Así que siempre desactivarlo luego. Vale, tenemos esto. Yo normalmente lo que hago es que si voy a poner una simetría, este polígono sobra, ¿vale? Suprimir, para que sea papel. Entonces, esto es un objeto. Y habíamos dicho que si queremos hacer bien esto, la simetría, no solo pues hay que procurar que estos vértices de aquí estén en el mismo plano. ¿Lo veis que están todos con el valor de x igual a 0? ¿Vale? Una manera rápida de hacer esto, de asegurarnos, por si alguna vez os pasa que tenéis dudas de si esos vértices están en 0, es poneros en una vista axonométrica. Si yo esto lo muevo, en una vista axonométrica ya estoy viendo todo el percal. Si yo me pongo en wireframe, veo que eso no está en el plano, ¿vale? Estos vértices no están con ese valor. Entonces, una manera muy rápida es seleccionar todos los vértices y aquí cogeríamos, vamos a recoger esto un poquito que está ocupándonos, ahí y ahí, ¿vale? Cogeríamos aquí y pondríamos valor en x igual a 0, ¿vale? Estás obligando a todo lo que tú selecciones a ponerse en valores del eje que tú decidas 0, ¿vale? ¿Cuál es otra posibilidad? Voy a darle al control Z. Esto se hace de una manera muy rápida siempre que modelas, para asegurarte de que los vértices están todos en el plano, es utilizar la escalada, ¿vale? Que yo ayer con el ejercicio que hicimos, si os acordáis, utilicé escalado para que todos los vértices que estaban separados se unieran, ¿vale? Básicamente, si escalas, lo que te crea es un centro temporal, ¿vale? De la selección, y escala sobre ese centro, ¿vale? Entonces yo me pongo en escalar. ¿Veis que te ha cogido el centro de la selección? Y ahora con el eje X escalas. Exactamente. Esto lo que pasa es que te coge el centro, con lo cual no te escala desde un extremo, sino que te escala desde el centro de la selección, ¿vale? En el caso de ayer, por ejemplo, sabíamos que lo que teníamos era vértices que no estaban en el centro, pero el centro de escalado era justo el centro 0, 0, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú aquí, una vez que haces esto, lo que haces es mover, ¿vale? En el 0. Eso sí, luego tienes que mover en el 0, ¿vale? En el 0, bueno, lo puedes hacer por medio de el Snap to Grid, En este caso, ahí, ¿vale? Hola. ¿Qué es mejor? Pues la primera opción, porque directamente estás cogiendo todos esos vértices, ¿vale? Y los estás llevando a un valor concreto que tú quieres, ¿vale? Así que ya iremos viendo casos, y de hecho vamos a probar con un ejemplo
de lo de ayer y yo aposta voy a coger estos vértices y los voy a mover, por ejemplo, aquí, para que no estén justo en el centro. Vale, yo esta pieza la quiero hacer una instancia en negativo, entonces si os recordáis ayer lo que hicimos es modo objeto, primero el punto de pivote hay que desplazarlo al centro, porque si no me va a hacer ese desplazamiento desde aquí, desde esta altura, y yo la quiero justo desde el extremo, ¿vale? Justo desde aquí. Con lo cual me voy a Insert, ¿vale? Y muevo ese punto de pivote aquí. ¿Con cuál? Con el Snap, ¿no? Es decir, Snap to Vertex lo hacemos o desde aquí, o atajo de teclado, ¿cuál? ¿Si os acordáis? La V, ¿vale? Voy a desactivar este y con la V coloco rápidamente mi punto de pivote justo ahí en la esquina. Sí. Control Z. Fíjate, yo tengo esto, ¿vale? ¿Lo tenéis todos algo parecido? ¿Vale? Vale, pues entonces yo esto aposta lo he desplazado, ¿vale? Estos vértices los he desplazado ahí, ¿vale? Porque voy a hacer lo de escalar los vértices, ¿vale? Y necesito que esto esté desplazado, ¿vale? Esto ya lo tenéis, ¿no? Vale, bueno, pues entonces ahora modo objeto, vamos a mover primero, antes de hacer las simetrías, ¿vale? Tenemos que mover el punto de pivote, ¿vale? Y eso no solo con este método, sino también con el método mirror, ¿vale? Porque el método mirror también tiene en cuenta el punto de pivote, ¿vale? Siempre se tiene en cuenta el punto de pivote, no el objeto, ¿vale? Él no sabe desde dónde tiene que hacer el mirror, con lo cual siempre parte del punto de pivote, ¿eh? Entonces, punto de pivote lo cogemos, modo punto de pivote, es decir, insert, y con el snap, es decir, con el V apretado, ¿vale? Pinchamos y arrastramos. ¿Os sale? Vale. Venga, entonces otra vez, ya una vez que hemos cambiado, me voy a modo normal, ¿vale? Vuelvo a pinchar Insert. Y ahora estaría preparado esto para hacer el mirror, ¿vale? Entonces, el mirror lo podemos hacer por medio del mesh mirror, o en este caso yo lo que quiero es ir modelando una parte y luego que se vaya haciendo la otra, ¿vale? Porque el problema que tiene el mirror, ya lo vimos ayer, es que yo estoy modelando una parte pero no se está actualizando la otra, puesto que es un objeto único, ¿vale? Claro, yo esto lo he hecho a posta para que veáis cómo luego yo puedo seleccionar todos los vértices, porque se va a hacer el mirror, pero vais a ver ahí como que hay dos filas de vértices, ¿vale? En la unión. Y esto lo estoy provocando yo para que veáis que cuando nos pase eso, lo podemos hacer de una manera muy rápida, ¿vale? Como lo hicimos ayer, ¿os acordáis? Yo seleccioné todo el centro, ¿vale? De los vértices y escalé. Automáticamente los dos puntos que están separados se quedan en el mismo punto, ¿vale? Y lo único que sí que hay que hacer, porque ese es un paso, el siguiente paso, ¿cuál sería? Unirlos con el merge, ¿vale? Fusionarlos, ¿vale? Porque si no va a dar problemas. Yo os lo voy a enseñar para que veáis cuál es el problema que va a surgir, aunque más o menos os hacéis a la idea, pero ya os lo podéis imaginar. Entonces, yo aquí me voy a coger la opción de Duplicate Special en los settings, ¿vale? Es decir, abro el cuadradito y aquí, acordaros, todas las ventanas de los settings, ¿vale? Cuando tú las modificas se quedan así, ¿vale? Entonces, si os acordáis, ayer esto lo tenía en copia y ahora me lo he encontrado con instancia, ¿vale? Y es porque ayer lo toqueteé y esto se queda así, ¿vale? O sea que hay una manera de resetear todos los valores de los settings a modo de fábrica, por así decirlo, ¿vale?
¿vale? Es decir, a como lo instalas tú por primera vez. Y es básicamente que os vayáis, esto lo tienen todas las ventanas de settings, ¿eh? Os vais a Edit y Reset Settings, ¿vale? Si yo pincho aquí, me va a mostrar todos los valores a como aparecen nada más instalar el programa, ¿ok? Esto viene muy bien porque hay veces que no sabes quién ha estado toqueteando tu programa y si ha estado moviendo valores, ¿vale? Con lo cual tú reseteas y luego ya pones los valores que a ti te interesen. Eso es, solo esa ventana. No la de merge, ni la de extrusión, ni ninguna otra, solo esa, ¿vale? Entonces, por cierto, hay una que te lo hace a nivel global, ¿eh? Que ahora os lo voy a enseñar. Eso es. ¿Vale? Entonces, Edit, Reset Settings, y fijaos que aquí instancia va a volver a copia y el valor de -1 en el eje Z de escala va a volver a 1. Voy a pinchar. ¿Lo veis? O sea, ahora mismo lo tenemos por defecto como lo vimos ayer, por primera vez. ¿Ok? Entonces, yo ahora configuro esto. Obviamente voy a hacer lo mismo que estaba, ¿vale? Voy a ponerme en instancia y en valor de escala, en valor... Ah, por cierto, está bien que haya reseteado porque ahora, no sé si os fijáis, ¿cuál es el eje que yo tengo que utilizar hoy para hacer la instancia? El X, ¿vale? ¿Y qué sentido tengo que hacer? El negativo, ¿vale? Con lo cual, ¿cuál es el valor? -1, ¿vale? -1 escalado en Z. En X, perdón. En X, ¿vale? Hay que darle al intro, ¿eh? Sí. Joder, ya me vale. En X, ahí. ¿Vale? Y hay que darle al intro porque si no, no se actualiza. Y duplicar, ¿vale? Duplicado especial. Eso es, ¿vale? En el caso de que el eje lo tuvierais mal, pasaría esto. O pasaría esto. Es decir, se mete en la geometría, ¿vale? Entonces, esta separación se puede solucionar, ¿vale? Porque de hecho ayer alguien, yo no me acuerdo, me dice, oye, se me ha separado un poquito y yo pensaba que se me iba a quedar ahí, ¿vale? Eso era porque el eje estaba mal colocado, ¿vale? Entonces siempre tenéis que intentar hacer un snap justo en el borde, ¿vale? De la pieza que luego va a ser mirreada, ¿vale? ¿Vale? ¿Todos entendéis esto? Porque has elegido un eje diferente. Claro, entonces tú te tienes que fijar en el eje concreto que tiene que funcionar, que es el eje, el mío es el X, pero no tiene por qué ser necesariamente el tuyo. Claro, claro. Pero siempre os tenéis que fijar no en... Os tenéis que fijar en vuestro modelo y tenéis que decir, a ver, ¿qué eje, o sea, qué sentido tiene que tener el eje? ¿Cuál es el eje correcto? ¿El Z, el X? En este caso el mío es el X, ¿vale? Entonces lo pongo en negativo. Eso es. De hecho, si tenéis dudas, lo mejor que podéis hacer es lo siguiente, fijaos, ¿eh? Este lo voy a borrar. Fijaos, esto es una cosa que normalmente se suele hacer también por si tenéis dudas. Si ponéis el valor de escala, la herramienta de escala, lo primero que hacéis para hacer un mirror es coger este. Entonces hacéis esto y este es el negativo, ¿verdad? Pues control Z. Uy, perdón. Control Z. Este, ¿vale? Es el rojo, que es el X, ¿vale? Que es el que ha provocado que se haga este volteo, ¿vale? Pues entonces ya lo tenéis fácil. Como este rojo es el X, pues ya os vais aquí y decís Duplicate Special, escalado en X, ¿vale? Si os surgen dudas, hacedlo así, ¿vale? Porque ya el eje os está indicando cuál es la pieza que os falta ahí,
Gizmo. Ah, vale, porque lo tenías en aquí, en el centro de la geometría, y lo quieres poner aquí en la esquinita. El instante en negativo. Pues te coges aquí Edit, Duplicate Special en los settings, ¿vale? Y aquí, en valor de escala X, -1. Y, vale, pero espérate, porque de momento solo tienes dos objetos, o sea, tienes dos objetos, no tienes uno, ¿vale? O sea, si quieres que se ponga en el centro de la figura, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Efectivamente, ¿vale? Y además, combinar te permite fundir también los vértices, ¿vale? Si os fijáis, yo aquí ahora necesitaría combinar este y este. Obviamente, esto lo hemos hecho por algo, y es porque si yo ahora empiezo a modelar esta pieza, se va a modelar esta. O cuando empiezo a modelar esta, se empieza a modelar esta, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño ejemplo, de eso. Si yo aquí, por ejemplo, decido hacer subdivisiones, ¿vale? Con el multicad, o por ejemplo, voy a poner una ventanita aquí. Voy a seleccionar esta ventanita. ¿Veis cómo ya se ha seleccionado la otra? Y esto pasa no solo aquí, sino aquí. O sea, si yo selecciono esta pieza y selecciono esta face, también selecciona esta. Lo que quiere decir es que esto no es padre y esto es hijo, y este es hijo y este es padre. No, no. Las dos son instancias. Porque ahí hay una relación entre las dos. Entonces, si tú rompes esa relación, ya no hay instancias. Eso es, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, si selecciono este polígono y le hago, por ejemplo, una extrusión, control E, vamos a hacer el escalado. Hola. Vamos a hacer el escalado. Por cierto, ¿os acordáis qué es lo que teníamos que hacer si queríamos escalar en uniforme aquí? Este polígono. Pinchar un cubito, cualquiera de ellos, porque habéis visto que tiene el eje X, tiene el eje Z, el eje Y, pero no tiene el X y Z, que es el que te escala en uniforme, ¿vale? Bueno, pues pinchamos un cubito y automáticamente te sale justo en el eje central, te sale el cian. El cian es el escalado uniforme X y Z, ¿vale? Y entonces ya escalamos, ¿vale? Esto también no lo podemos evitar utilizando el valor de offset, ¿vale? De esta ventanita que tenéis aquí, ¿vale? Control Z. Si yo utilizo el offset, hace exactamente lo mismo. ¿Ok? Yo por defecto normalmente suelo utilizar los ejes porque esta ventanita viene ya de una versión muy reciente que no estaba. Sabéis que este programa es de Autodesk, propiedad de Autodesk, y se están copiando constantemente unos a otros, ¿vale? Son departamentos diferenciados, porque uno tiene origen en la compañía alias Whitefront y otro, sin embargo, es de Autodesk, de toda la vida, el 3D Studio Max. Entonces, esto viene del 3D Studio Max, este menú, ¿vale? Hay cosas que se está copiando Max de Maya y cosas que Maya se está copiando de Max. Entonces, esto de aquí lo podéis utilizar, ¿vale? Pero también podéis utilizar los ejes para poder hacer muchas cosas. Entonces, yo aquí, por ejemplo, si he hecho esto, obviamente, y esto es una instancia, obviamente lo que tengo aquí es lo que tengo aquí, ¿vale? Esto es muy útil, porque ya os digo que muchas veces te pones solo a modelar una parte y te despreocupas de todo lo demás, ¿vale? Sí. Sí. Sin hacer. No, no. Tienes que hacer primero tienes que hacer la instancia, ¿vale? Para que te salga la simetría, ¿vale? En modo de clon, en modo de instancia. Y luego ya sí seleccionas un polígono y te tiene que seleccionar el otro. Antes de empezar a editar la caja, ponerle ventanas y tal. Sí, sí.
Eso es. Duplicas como instancia, ¿vale? Tiene que ser no un duplicado, sino no una copia, sino una instancia. No, no. Cualquiera de ellas, tú imagínate que tienes muchas farolas o un pivotillo de estos de la acera, ¿vale? Pues si tú quieres, puedes elegir cualquiera de las que te venga la primera que tú veas. Seleccionas esa, la modificas y automáticamente todas las demás se van a modificar, ¿vale? Porque tú imagínate lo que sería tener que adivinar, joder, cuál es el padre aquí de todo esto. Eso sería un lío tremendo, ¿vale? Bueno, una vez que lo queremos hacer único, porque vosotros imaginaros que esto lo que tengo aquí, ¿lo veis? ¿Lo veis que es exactamente igual? Lo que tengo aquí, lo tengo aquí. Pero decido que quiero hacer a una de las ventanas, la quiero hacer más pequeñita, o diferente, por lo que sea. Sí. Claro, esto, exactamente. Lo que pasa que, ojo, si lo haces duplicado, claro, porque tú esto, por ejemplo, si yo lo duplico, que lo puedes hacer rápidamente con el control D, y lo mueves, por ejemplo, aquí. Cuando yo selecciono en modo face selecciono también este, pero este no, porque esto es un duplicado. Ah, vale. Obviamente tengo solo un trozo, ¿vale? Entonces ahora tengo que decidir si lo que quiero para el otro lado, ¿vale? Para este lado de aquí, es una instancia o es un duplicado, ¿vale? Con lo cual, siempre si tú quieres módulos, muchos módulos, lo que tienes que hacer es instancia, a todos, ¿vale? Aquí tienes además una opción que te permite hacer un array de duplicados, es decir, si tú te quieres hacer varios módulos, aquí hay número de copias y traslación en el eje que tú las quieras, ¿vale? Porque si quieres hacer una escalera con instancias y tú quieres modificar luego uno de los la primera tablita para que se modifiquen todas las demás, simplemente con esto lo puedes hacer del tirón, no tienes que ir rotando, porque aquí tienes un array, tienes para poder trasladarte en Y, para poder rotar, incrementos de rotación, ¿vale? En el eje, concretamente aquí sería en el eje Y, ¿vale? El escalado, simplemente lo que le estás diciendo aquí es que sea invertido, pero en una escalera, por ejemplo, no nos interesa que suceda eso, ¿vale? Con lo cual no tendrías que tocar la escalado, a no ser que los escalones cada vez sean más pequeñitos o más grandes, ¿vale? Pero en una escalera, por ejemplo, esto no se toca, ¿vale? Vamos a hacer luego un ejemplo con una escalera de caracol para que lo veáis, pero básicamente aquí lo que podemos hacer es eso, es incrementos, ¿vale? X en traslación. De manera que yo aquí, por ejemplo, si vamos a eliminar este de aquí, y vamos a coger este de aquí. Si yo aquí quisiera hacer, por ejemplo, un desplazamiento en Z, no sé cuántos cuadraditos hay, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cuadraditos, ¿vale? Pues aquí ponemos traslación en Z 13, intro, y el escalado lo vamos a poner así, en 1, 1, 1, 1, es decir, que sea la misma pieza, sin invertirla ni nada, y rotación nada, ¿vale? Solo traslación en Z, por ejemplo, 3 veces. 3 o 4, ¿vale? Intro, ¿vale? Duplicado especial. ¿Lo veis? ¿Vale? Podríamos haberle dicho que rotara
o sea, cada copia 15 grados. Entonces tú verías que cada vez se está incrementando 15, ¿vale? Si yo le digo incrementar 15, o sea, cada copia que vaya haciendo lo va incrementando 15. Y si quieres que vayas para arriba, pues le tienes que decir en el eje Y, ¿vale? En traslación en el eje Y, pues lo que sea. ¿Vale? Y estas son instancias, porque si yo selecciono esta face, estoy seleccionando todas las demás, con lo cual yo aquí puedo hacer esto y automáticamente, fíjate, ¿veis? Aquí lo único que os acordéis es que si yo, una vez que he hecho lo que tenga que hacer el edificio, por ejemplo, si yo quiero a una de las ventanas hacerla diferente, entonces ese objeto hay que hacerlo objeto único, ¿vale? Por ejemplo, esta ventana de aquí, ¿vale? Si esto es una ventana, yo la quiero hacer diferente, la quiero hacer más pequeñita, ¿vale? La quiero escalar. Pues si aquí lo hiciera, lo haría en todas, con lo cual tengo que hacerla de objeto único. Pues la selecciono, me voy a Modify, me voy a Convert y le digo instancia to object. Es decir, convierte la instancia en un objeto único, ¿vale? Entonces, ahora fijaos, porque si yo selecciono cualquiera de sus face, ya no va a seleccionar a las demás. Yo podría aquí extrusionar, ¿veis? Ya no está afectando a las otras instancias, ¿vale? Si yo selecciono aquí esta, selecciona las demás, porque esas no las he hecho objeto único, ¿vale? Sí, porque eso no repercute en las transformaciones. Es decir, yo a una instancia la puedo mover en cualquier sitio y la puedo escalar, que no va a afectar a las demás. Yo podría coger, por ejemplo, esta instancia y podría escalarla. Podría moverla, ¿vale? Ahí se ha quedado esto. Espérate, elimino. Podría moverla y podría escalarla. ¿Entendéis? Pero si yo la edito, porque es a lo que vamos, es a editar. Si yo la edito, fíjate, selecciono estos dos puntos, ¿ves? Y yo muevo esos puntos, ¿veis cómo se está afectando? ¿Veis? Lo que quiere decir es que las instancias a la hora de las transformaciones no son afectadas, es decir, una no afecta a las demás. Yo traslado esa farola, la puedo trasladar donde yo quiera, que la otra no se va a ir. No tendría sentido, ¿no? O si yo escalo una de las farolas, ¿vale? La otra no se va a escalar, ¿vale? Obviamente yo no querría, aunque una farola fuera más grande que la otra, yo no querría escalar la farola. Yo lo que querría es editar la farola con los vértices, moverlos y tal, ¿vale? ¿Por qué? Porque si la escalas, estás escalando no solo en altura, sino también probablemente estarás deformando esa farola, ¿vale? Con lo cual siempre quieres editar. ¿Ok? ¿Vale? ¿Eso ha quedado claro?